Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia, mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 162 diagonal 2021. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre dos temas fundamentalmente que son, por un lado, los derechos de las personas con discapacidad, con todo lo que ello implica en términos de igualdad, de no discriminación, los conceptos propios de este tipo de derechos, como lo son pues toda la temática de accesibilidad, ajustes razonables, conceptos técnicos específicos que ya nos explicarán nuestros invitados, y también en una segunda parte, en una visión adicional, el derecho que ya es un derecho humano al deporte, o el derecho humano al deporte. Entonces, para entender bien el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Irlanda Ábalos. Irlanda, muy bienvenida, allá lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerte aquí, y también le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, un gusto que estés nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por tu disponibilidad, igual que la de Irlanda. Y empezamos contigo, Juan Jaime, empezamos contigo. Te quiero pedir que seas tan amable de ofrecernos un recuento, un relato de cuál es el caso, cómo surge el caso, cuáles son los hechos del caso y cómo es que llega hasta conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Jaime, si fueras tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Este es un asunto bastante interesante y bastante sensible. Tiene que ver con un niño que padece una discapacidad, específicamente tiene síndrome de Down. Es un niño exitoso, eso es importante decirlo desde el aspecto humano. Es exitoso en la natación, practica el deporte de natación y es muy diligente y muy bueno con lo que hace. Sus papás lo tienen inscrito en un instituto público del deporte donde realiza sus actividades cotidianas relacionadas con esta práctica del deporte, y en algún momento se empiezan a presentar diversas circunstancias en el lugar donde él practica el deporte y se le cambia de grupo. Se le cambia de grupo en una modalidad que se le llama modalidad de deporte adaptado. Él practicaba, es importante decirlo, este deporte de natación, al igual que otros niños y niñas que no padecían ningún tipo de discapacidad ni ningún aspecto relevante o destacado. En igualdad de condiciones, él había participado, había practicado, había competido, y en algún momento el instituto decide cambiarlo a esta modalidad que le llama modalidad adaptada. Al momento del cambio, exhibe diversos argumentos. Dentro de esos argumentos, el principal, o lo que hace valer en la contestación que da a los padres, en los argumentos que les proporciona, es que tenía dificultades el niño para seguir instrucciones de la persona, de la capacitadora, de la persona que daba las clases de natación, y que también tenía dificultades para poder llevar el ritmo correcto de los demás alumnos y alumnas que estaban inscritos a estas clases de natación. Por eso es que se presenta el cambio. Ante esto, los papás hacen una petición o hacen una solicitud al propio instituto de que sea reincorporado, no a esta modalidad adaptada, sino a las clases ordinarias en las cuales su hijo se venía desempeñando, pues aparentemente, o más bien concretamente, con un nivel de eficiencia y regularidad suficiente como para poder mantener el nivel de ese grupo en el que estaba. El instituto contesta y niega la petición de los padres. Dice que no se le ha negado el acceso al alumno, al niño propiamente a las clases, sino que más bien se le ha reubicado en un grupo que a consideración de este instituto público era mejor o más adecuado para él. En contra de esto es donde ya empieza todo nuestro proceso de amparo. Es importante tener todo este contexto claro. Empieza nuestro contexto de amparo porque en contra de esta negativa de reincorporar al niño a las clases, digamos, ordinarias o constantes, al grupo en el que estaba, el grupo regular de natación, y no en el de modalidad adaptado en el cual se le había reubicado, es que se interpone un juicio de amparo. En el juicio de amparo, el juzgador de conocimiento niega la protección federal porque dice que
el movimiento que se llevó a cabo por parte del instituto es un ajuste razonable y genera las condiciones necesarias para ponerlo en un grupo que resulta acorde con su discapacidad, con su edad y con su nivel de educación y de natación. Bueno, cuando digo educación me refiero a educación física en términos de natación. Y también porque esto le permite aplicar la disciplina a su vida diaria con las condiciones que requiere para su propia práctica. Es en contra justamente de esta sentencia de amparo que se promueve un amparo en revisión. Este amparo en revisión, respecto al cual tuvo conocimiento la Corte, que es el amparo en revisión 162-2021, y respecto a los cuales los padres, el padre y la madre del niño, insisten, más que insisten, argumentan o contraargumentan la resolución que tuvo el juez de distrito, precisamente para considerar que en este caso concreto eso no se trataba de un ajuste razonable y que se tenían que tomar en consideración otras circunstancias porque su hijo en condiciones de regularidad podía y debía estar en el grupo en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Básicamente esta es la problemática que se presenta ante la Corte y ante lo cual se tienen que resolver los temas constitucionales. En relación, como ya adelantabas, pues sí con los derechos de las personas con discapacidad, con un término general de qué se entiende o qué no es, qué es y qué no es un ajuste razonable, y también desde luego desde la perspectiva del derecho humano al deporte. Exacto. Los casos. Gracias, Juan Jaime. Oye, y qué bueno que lo mencionas, porque en efecto, sí debe quedar claro que estamos hablando de dos derechos humanos. Por supuesto, aquellos que corresponden a las personas con discapacidad, pero también, y lo digo porque ya está a nivel constitucional, ¿verdad? Ya está a nivel constitucional, el derecho humano al deporte. Ahí está la cuestión. Ahora, vamos contigo, Irlanda Ábalos. La sentencia, pues, es una sentencia larga, diría yo, minuciosa, detallada, que aborda un número importante de temas, pero quizá te lo planteo, te lo pregunto, Irlanda, quizá valga la pena iniciar por esa clave de comprensión conceptual que tiene que ver con los modelos de atención a la discapacidad. Por un lado, incluso desde el punto de vista histórico, el derecho, el modelo médico y el modelo social. La sentencia lo refiere. Cuéntanos, Irlanda, ¿por qué iniciar por aquí? ¿Qué significa un modelo y qué significa el otro? Si fueras tan amable. Claro, con mucho gusto, doctor. Efectivamente, como usted lo menciona, en la sentencia se hace este recuento de cómo es que hemos cambiado de un modelo médico rehabilitador a un modelo social de derechos humanos. Lo importante de esto es precisamente que este último modelo social y de derechos humanos es el que al final permea en toda la sentencia de manera transversal para la resolución de este asunto. Ahora, ¿qué es el modelo médico rehabilitador? Este modelo inicialmente era el que regía en materia de personas con discapacidad y se consideraba o se ponía énfasis en que la causa de la discapacidad era la situación o condición de la persona, particularmente enfocada en temas de salud. Y que por lo tanto lo que se debía de buscar era desaparecer esa condición o esa diferencia que existía y normalizar, ¿no? Y por lo tanto esto daba pie a que se considerara que lo importante en estos casos era tener atención profesional médica y además que las personas con discapacidad eran objeto de beneficencia. Sin embargo, este modelo cambia cuando se emite la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca precisamente esta convención hacer énfasis en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y buscar que puedan tener una vida independiente y plena. En ese sentido, surge este modelo social de discapacidad que lo que hace es poner énfasis más bien en que la discapacidad surge a partir de cuestiones contextuales o del entorno. Se entiende en este modelo que la discapacidad surge por la combinación de dos cuestiones. Por un lado, las condiciones individuales de la persona, es decir, condiciones mentales, sensoriales, físicas, y por otro lado, la combinación de esta condición individual con el entorno, que se refiere más que nada a las barreras
o imposibilidad que se genera justo a partir de este entorno a las personas con discapacidad. Y me parece que en la sentencia, esto es algo que pues ya se ha dicho también en la Corte en distintos precedentes sobre personas con discapacidad, pero en la sentencia se hace también una precisión que me parece es importante, se hace a pie de página, pero finalmente se retoma en general en toda la sentencia, que es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de deficiencias físicas, mentales, sensoriales. Al momento en el que se emite la convención, pues justo se trató de hacer esta distinción, pero se utiliza este concepto. Sin embargo, en la actualidad existe ya por parte de las personas con discapacidad alguna inconformidad con el uso de este lenguaje, porque podría tener acepciones de que hace falta algo, de que pues hay una carencia de algo, ¿no? Y justo llevarlo a este modelo que se buscó ya erradicar, que es el médico rehabilitador. Entonces, lo que se indica en la sentencia es que se va a hablar más bien de condición individual, que es precisamente la vocación de la convención. Y en ese sentido es que se diferencian estos dos modelos de discapacidad. Bueno, como se ha entendido la discapacidad. Correcto. Oye, y qué bueno que mencionas esta Convención de Naciones Unidas, que es del 2006, porque me parece que marca un antes y un después. Me parece que ya la comprensión de estos derechos de personas con discapacidad, de derechos humanos, obviamente, de personas con discapacidad, a partir de la convención toma un nuevo rumbo, una nueva forma de aplicación, y la mejor prueba, pues, es esta sentencia y otras sentencias de la propia Corte en la misma área temática, en las cuales se observa un diálogo con la convención, un diálogo permanente. La Corte está volteando a ver la convención, la Corte cita la convención, la Corte toma argumentos de la convención, y esto es algo profundamente positivo desde mi punto de vista. Esto es algo que hay que procurar, mantener, impulsar, y ojalá que esta convención pues también sea conocida en instancias inferiores, jurisdiccionales y administrativas incluso. Me parece que ese todavía es un reto, es un desafío pendiente. En fin, ahí está la cuestión. Regreso contigo, Juan Jaime. Te planteo esto. Hay otro concepto de base, de entrada para abordar el tema, para entender lo que se discute en la sentencia, que tiene que ver con la igualdad. La igualdad, pero aquí entendida, Juan Jaime, te pregunto, te planteo, de dos maneras, no solamente formal, no solamente de que la norma diga que todos somos iguales, que la norma diga que no se puede discriminar. Me parece que en la sentencia hay una visión más sofisticada, quizá un poco más compleja, más profunda del mandato de igualdad. Cuéntanos esa parte, Juan Jaime, por favor. Sí, por supuesto, Miguel. Esto es muy importante entenderlo para las personas. Ya después, las personas, el auditorio, las personas que nos escuchan, después de ya tantos años y tanto camino andado también después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde nos hemos empapado de diversas convenciones, de diversos tratados internacionales, del contenido de los derechos humanos. Yo aún escucho, espero no a ningún abogado o abogada, pero aún se escucha algunas veces este concepto de igualdad en términos meramente formales. Es decir, yo quiero A, tú tienes A y todos tenemos derecho a. Una igualdad formal casi en términos matemáticos. Si a uno le corresponde esto, al otro también y a la otra persona también. Esta igualdad formal ante la ley de decir que todos tenemos que tener lo mismo, por ponerlo en palabras muy sencillas, es engañoso, permítame decirlo así. Y es engañoso porque no todas las personas en un mundo con tantos aspectos y con tanto contexto y con cuantas diferencias y distinciones sociales, puede ser engañoso porque esta igualdad formal no puede generar las condiciones para que las personas participen de manera equitativa en su entorno. Trato de decirlo de manera muy sencilla porque a veces generar distinciones es justamente la medida para que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a otras oportunidades. Es decir, la igualdad formal o esta concepción tradicional de la igualdad
equivaldría a pensar que todas las personas tienen derecho a lo mismo siempre. Y cuando digo a lo mismo, insisto, es en términos casi matemáticos. El mismo vaso a todas las personas. La misma computadora a todas las personas. La misma cantidad de comida a todas las personas. Pero, insisto, las personas estamos involucradas ante diversas condiciones, condiciones de vulnerabilidad, condiciones bajo diversos grupos que pueden generar vulnerabilidad, o también estamos enfrentándonos a desigualdades estructurales que se han generado a lo largo de la historia y que algunas personas las ponen en una condición comprometedora frente a otras. Cuando las condiciones, es decir, el piso en el cual se encuentran paradas las personas no es el mismo, no podemos siempre dar lo mismo a todas las personas, porque la labor del constitucionalismo moderno y además también del derecho es generar que este piso se empareje para que entonces arriba las personas puedan justamente participar en un entorno de igualdad. Estas condiciones nos permiten en todo caso generar más accesibilidad, un diseño de un tratamiento igualitario y general para que todas las personas en todos los grupos tengan un pleno ejercicio de sus derechos y se puedan entonces empezar a generar algunos ajustes que se necesiten para que las personas puedan tener un alcance verdaderamente real de oportunidades y de acceso para el ejercicio de todos sus derechos. Y esto, desde luego, que cuando el piso no es parejo, cuando el piso trae desigualdades estructurales, cuando uno está en un piso firme y cuando alguien está en un piso con piedras, en un piso desigual, la labor de la igualdad no es darles la misma herramienta para el mismo piso, sino es generar y ayudar a que la persona que no puede pararse bien en el piso pueda emparejarlo para que pueda participar en el mismo disfrute de los derechos en igualdad de condiciones con la otra persona. De este modo, justamente, por ejemplo, este tipo de ajustes razonables, o los ajustes razonables que se han ilustrado a lo largo de la doctrina y de las convenciones, responde a un tratamiento desigual a las personas en atención a que pueden encontrarse en una circunstancia de diferencia o desigualdad que le resulte ya, de alguna forma desfavorable o perjudicial. Es decir, y ya nada más concreto, con esta frase, la igualdad material, la igualdad de oportunidades, no implica siempre tratar bajo idénticas condiciones a todas las personas, sino implica generar justamente aspectos diferenciados en el tratamiento que puedan generar las condiciones de igualdad de acceso a los derechos. Esa sería la idea, Miguel. Perfecto, perfecto. Y muy importante, y me gusta este acento que pones, Juan Jaime, en señalar que esa es una tarea del constitucionalismo contemporáneo, del constitucionalismo democrático, y todavía más, es una tarea del derecho en general, que no es poco, no es poco, porque pues ahí tenemos al derecho civil, al mercantil, al laboral, en fin, una buena cantidad de tareas pendientes. Ahora, esto, Irlanda, antes de hacer una pausa, te planteo, esto que acaba de ilustrar muy bien Juan Jaime, se traslada a la necesidad de implementar políticas públicas también, porque me parece que en el concepto que Juan Jaime explica de igualdad formal, que está en la sentencia también expuesto, obviamente tenemos un diseño normativo. Efectivamente, la Constitución dice todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, no se puede discriminar, pero en una versión ya más sofisticada, más compleja de la igualdad material, pues tenemos que trasladar no solamente al diseño normativo, sino a políticas públicas específicas, sustantivas, ¿no? ¿Es correcto esto, Irlanda? Sí, efectivamente, doctor. Y además, precisamente como parte del derecho a la igualdad y no discriminación, surgen también algunas otras medidas como que se les conoce como medidas afirmativas o de discriminación positiva que tienden precisamente a lograr y acelerar estos procesos de igualdad en la realidad. Es decir, ya lo explicaba muy bien Juan Jaime, como pues muchas veces la igualdad formal
resulta insuficiente esta igualdad únicamente ante la ley, sino que se requiere precisamente de generar mecanismos que permitan que exista esta igualdad en los hechos. Y justamente estas medidas afirmativas tienden a acelerar, son medidas temporales o provisionales que tienden a acelerar estos procesos y que también pues forman parte de ya la concreción que hacen las autoridades sobre estos derechos. Y dentro de todo esto existen otras medidas que son muy importantes en materia de personas con discapacidad que deben de atenderse para generar esta igualdad, como son la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. Sobre esto te lo voy a preguntar enseguida porque también están en la sentencia expuestos estos conceptos que acabas de señalar y me parece que son absolutamente claves, me parece que son muy relevantes para entender la propia sentencia y todavía más para entender los temas que la sentencia busca resolver, porque pues ahí está el fondo de la cuestión. Pero vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el análisis de este amparo en revisión 162/2021. Ya lo han escuchado, los derechos de las personas con discapacidad y también el derecho humano al deporte. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la plática con nuestros invitados sobre esta sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 162/2021, derechos de personas con discapacidad, derecho humano al deporte, y nos habíamos quedado con Irlanda Ábalos sobre esta visión de las políticas públicas, etcétera. Yo te quiero pedir un comentario adicional para complementar lo que nos decías, Irlanda, en el siguiente sentido. En la sentencia, la Corte hace una categorización, digamos, bien interesante sobre el derecho a la no discriminación. Dice, puede haber discriminación directa, puede haber discriminación indirecta y puede haber, en tratándose específicamente de derechos de personas con discapacidad, dice la sentencia, denegación de ajustes razonables. Creo que empata con lo que nos decías antes de la pausa. Por eso te lo planteo. ¿Podrías ayudarnos a entender esta parte también, Irlanda, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Justamente esta es una parte que se analiza en la sentencia, en general en las sentencias de la Corte, cuando se habla de igualdad y no discriminación, ya se ha hecho esta distinción sobre que la discriminación puede ser directa o indirecta. La directa es aquella que se sustenta en un motivo prohibido de discriminación, que son aquellos que están previstos en el artículo 1 constitucional, como son una situación, puede ser por razones de sexo, de edad y demás, ¿no? Condiciones sociales y demás. Y por otro lado está la discriminación indirecta, que son aquellas normas que son aparentemente neutras, pero que generan efectos desproporcionados en ciertos grupos o poblaciones, particularmente que están en situación de desventaja o de vulnerabilidad. Pero de manera como más específica, precisamente en esta sentencia, a la luz de los derechos de las personas con discapacidad, se analiza este derecho a la igualdad y no discriminación y se indica que como justo una prohibición de discriminación está la denegación de ajustes razonables. Entonces, esta es como una particularidad en general de las sentencias de la Corte en donde se habla de igualdad y no discriminación. Esta denegación de ajustes razonables, lo que se analiza es que precisamente existen obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y como parte de estas obligaciones en general se han entendido de manera progresiva, a partir incluso del uso y disponibilidad de recursos. Pero existen algunas obligaciones que son de carácter inmediato. Sobre todo son estas obligaciones de igualdad y no discriminación que buscan garantizar que se acceda al contenido mínimo de los derechos. Como parte de estas obligaciones inmediatas están los ajustes razonables. Estos ajustes razonables son medidas o adaptaciones que se hacen a partir de casos concretos para lograr que esa persona en concreto
o esta persona con discapacidad logre acceder en igualdad de circunstancias al ejercicio de derechos. En el caso de que se analizó en este asunto, el derecho al deporte. Y pues la denegación de ajustes razonables entonces configura una discriminación cuando se hace sin hacer una justificación debida de por qué representaría una carga desproporcionada para el agente obligado. En este caso, el Instituto del Deporte, que era el obligado a generar estos ajustes. Oye, que se nos había olvidado comentar, esto sucede en el estado de Hidalgo, por cierto, en el estado de Hidalgo. Ahí está. Oye, regreso contigo, Juan Jaime. Fíjate, es que me dejaste pensando en esto que decías del piso. El piso liso para unos y el piso empedrado para otros, porque, y te lo quiero plantear, Juan Jaime, digo, independientemente de la cuestión técnico-normativa, técnico-jurídica de la sentencia, pero te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué importante es en un país como México esto que tú has dicho, verdad? Qué importante porque, pues, en la historia remota y reciente de nuestro país, en el desarrollo de las ramas del derecho, híjole, este piso empedrado se nota mucho, ¿no? Estoy pensando en mujeres, estoy pensando en niños, niñas y adolescentes, estoy pensando, y aquí lo hemos platicado con ustedes, pueblos y comunidades indígenas, bueno, personas con discapacidad, ya ustedes lo han dicho, pero qué importante, ¿no, Juan Jaime? Amplíanos esa parte, si fueras tan amable. Totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante en un país con profundas desigualdades sociales, problemas de desigualdad estructural y en varias vertientes. Ahí yo señalaría otra cosa que comentaba o adelantaba Irlanda, muy importante. No dejarnos incluso llevar por la aparente neutralidad del derecho, en muchos casos. ¿Podemos encontrar desigualdades estructurales en el mundo fáctico, en la sociedad? Sí, o sea, desigualdad en recursos materiales, desigualdad económica, profundamente la pobreza es un problema de desigualdad tremendo que impide en muchos casos, si no se toman las medidas adecuadas, el acceso y el pleno ejercicio de muchos derechos. Pero también hay otro tipo de desigualdades que se generan históricamente, como ya comentabas, Miguel, el caso de las mujeres, de muchos grupos en estado de vulnerabilidad, las personas incluso que han sido juzgadas, condenadas, señaladas por su orientación sexual, pero también, por ejemplo, el propio derecho, lamentablemente hay que decirlo así, por una parte es su obligación porque es agente de cambio, como ya lo mencionábamos, pero por otra parte ha participado históricamente también en el arraigo de problemas de desigualdad que ahora estamos reparando y corrigiendo justamente a través de un constitucionalismo moderno. ¿Y por qué? Porque a través de la historia, ya hay que decirlo con todas sus palabras, el derecho originalmente pensado, el derecho de hace muchos años, se pensó y se creó por personas blancas, heterosexuales, ricas, que generaron normas en favor de los derechos de las personas, que legislaron normas en favor de los derechos de las personas con una aparente neutralidad. Esas personas que fueron creadas y fueron pensadas en un contexto distinto, no consideraron ni tomaron en cuenta en muchos casos justamente que somos una sociedad profundamente diversa, con profundas desigualdades y que merece de muchas medidas de reparación, casi de una injusticia social en el tejido social, que puede darse justamente a través de un diseño normativo adecuado que considere estas discrepancias o desigualdades, a través de otro tipo de medidas que ya también comentaba Irlanda, como las medidas de acción afirmativa, a través de la implementación de políticas públicas que complementen a las normas, que las desglosen, que generen condiciones necesarias para el acceso a derechos, y a través justamente de medidas a lo mejor más específicas ya en la implementación de algunos derechos para las personas, como ahora tenemos, y ya expuso también Irlanda correctamente el caso de los ajustes razonables cuando se requieran. Pero, y concretando esto, ante una sociedad profundamente desigual, y como bien señalas, una profunda desigual, como es el caso de México, pero como podría ser el caso, pues casi de cualquier país latinoamericano incluso,
y de la mayor cantidad de sociedades en el mundo. Necesitamos este tipo de medidas, pero necesitamos también repensar el derecho. De ahí que en última instancia hemos encontrado muchas inconstitucionalidades de normas a la luz de un constitucionalismo pensado en forma de los derechos humanos, de normas que hace muchos años parecían naturalmente correctas o naturalmente normales, entre comillas normales, a la luz, por ejemplo, justamente de un principio pues, de igualdad meramente formal. Entonces, te agradezco mucho que me hayas permitido expresar este comentario, porque creo que es muy importante comprenderlo y además es un compromiso que hemos tenido justamente en la ponencia, acercarnos a la sociedad y acercarnos justamente a la sensibilidad de este tipo de problemas para poder dar soluciones que permitan a las personas acceder a sus derechos en plenitud. Sin duda, y lo han hecho muy bien en la ponencia, y creo que temas como el que hoy estamos analizando lo ilustran suficientemente, pero también otros, y sé que es un compromiso no solamente de la persona titular de la ponencia, sino también de sus magníficos secretarios de Estudio y Cuenta como ustedes. Ahora, aquí también déjame complementar esto con una pregunta adicional que te pongo a consideración, Juan Jaime, porque yo le decía a Irlanda hace unos minutos, bueno, pues tiene que haber políticas públicas. Las políticas públicas están a cargo de las administraciones, quiero decir, de los poderes ejecutivos, pero ahorita escuchándote, me quedaba la reflexión del compromiso también del legislador, porque, por ejemplo, tú decías, bueno, vamos a entrecomillar la palabra normales, pero déjame, yo pongo otro entrecomillado. Tú decías naturalmente normales, yo entrecomillo naturalmente, porque cuando uno ve, por ejemplo, la regulación del matrimonio en México, negando a parejas que no responden al modelo heterosexual, tradicional de familia, etcétera, y que se ha tenido que litigar incluso hasta en la corte, incluso ha tenido que llegar a la corte, pues uno ve que el problema surge a nivel legislativo. ¿No también le tenemos que hacer una llamada de atención, Juan Jaime, te pregunto, al legislador? ¿No se requiere un compromiso legislativo de la representación popular con este constitucionalismo de los derechos? Sí, por supuesto. De hecho, creo que un bastión fundamental de nuestra Constitución es justamente que son todas las autoridades del Estado mexicano, quienes están obligadas a participar, a promover y garantizar los derechos humanos que son propios de todas las personas. En este contexto, cuando se dice todas las autoridades, pues entran todas las autoridades y básicamente yo ya acercaría a todas las personas. No quiero meterme ahora también en esa parte, en ese terreno un poco entre técnico y complicado que nos daría para una práctica completa, pero incluso donde los particulares o las personas en un efecto horizontal también están obligados a participar en la promoción y garantía de los derechos humanos. Pero centrándome en tu pregunta, pues tenemos que son parte de las autoridades, o sea, tienen obligación las autoridades administrativas al momento de pensar y diseñar las políticas públicas, pero también, bueno, ya desde luego lo que nos toca en nuestra cancha como Poder Judicial, no solo como Corte, sino como Poder Judicial incluso local, porque muchos de estos asuntos implican que la justicia de primera mano para las personas no es la Corte. Es el primer tribunal que resuelve los problemas civiles, son los tribunales familiares que resuelven los primeros problemas de las personas, son los tribunales administrativos. Esa es la justicia de cerca y de cara a la sociedad. Después viene la justicia federal también. Pero tanto la justicia local como la federal estamos para salvaguardar en igualdad de condiciones los derechos de las personas, aplicando los derechos humanos de fuente constitucional y convencional. Pero dejando justamente un poquito ya, palomeando pues la obligación de las autoridades administrativas, la obligación del Poder Judicial y de todas las autoridades jurisdiccionales, como es la que comentábamos, el Poder Legislativo tiene una función primordial en la garantía y promoción de los derechos humanos. Porque debe ser justamente, desde luego que es un órgano de representación democrática, pero el que sean órganos de representación democrática y que participen o que se integren a través del voto popular,
no significa que sean órganos que están hechos para legislar únicamente a favor de las mayorías. Esa parte de entenderla, sí tenemos que reconceptualizarla. Votamos por nuestros representantes, sí es cierto, pero una vez que el representante ocupa el cargo público, está obligado a garantizar, en términos de igualdad, todos los derechos humanos, y no solo de los votantes mayoritarios, sino incluso, con mayor intención, los de las minorías. No de los minoría votante, sino de la minoría vulnerable, porque esa representación de las personas que integran estos órganos de representación tiene una obligación constitucional y convencional de garantizar todos los derechos humanos. Entonces, una vez que ocupan ese cargo público, tienen que pensar en ser legisladores y legisladoras a la luz de la Constitución. Y eso implica, desde luego, que tienen que repensar muchas normas, como comentábamos, aparentemente neutras, aparentemente que transitan, pero que deben ahora arropar los derechos de todas las personas. Ponías justamente un caso paradigmático y concreto, el matrimonio igualitario. Es 2022, que parece casi impensable, que aún hay estados, aun cuando la Corte, incluso con jurisprudencia genérica en mano, donde ha dicho que el entendimiento único de una familia no existe, y que por lo tanto resulta inconstitucional entender el matrimonio únicamente en términos de un hombre y una mujer, todavía hay estados que siguen conceptualizándolo así, o que no lo han reformado, porque podemos entender el problema al momento de efectuar las reformas, pero también al momento en que los poderes legislativos ocupan una actitud pasiva frente al constitucionalismo mexicano. Tan culpable es el órgano legislativo que reforma mal porque no está viendo la Constitución, como el órgano legislativo que, viendo lo que ya dijo incluso la Corte, lo que dicen los tratados internacionales y la Constitución, no hacen nada para modificar lo que tienen que modificar. Ese es otro aspecto muy importante en comunicación con los órganos legislativos. Caso, el que ya comentamos, matrimonio igualitario. Y hay otros también. Otros, muchísimos, por retomar el que habías comentado, pero desde luego que podríamos entender muchísimos. Y por eso la invitación de que no solo al momento de emitir las leyes acudan a la Constitución, sino que repasen sus leyes para que también tengan una actitud participativa, digamos, innovadora, para ajustar las normas a los derechos humanos, para que faciliten el acceso a los derechos humanos de las personas. Ahí está el llamado, y ojalá que te escuchen. Ojalá que te escuchen algunos legisladores y entiendan esta necesidad de legislar para todas y para todos. No solamente para las mayorías, ni para las mayorías votantes, evidentemente, porque ese es el concepto de democracia constitucional, democracia con constitución. A ver, regreso contigo, Irlanda, para plantearte lo siguiente. Me parece que en la sentencia se puede establecer una suerte de engranaje entre el concepto de ajustes razonables, el concepto de accesibilidad y el concepto de diseño universal, que tú por ahí mencionaste hace unos minutos, pero que ahora te quiero pedir que nos ayudes a detallar, a entrarle un poquito. ¿Es correcto esta lectura, te pregunto, Irlanda, de la sentencia, en donde podemos ver el vínculo que la Corte establece desde el punto de vista conceptual entre, y a lo mejor son categorías que van de lo general a lo particular, ajustes razonables, accesibilidad, diseño universal? ¿Es correcto? ¿Y qué implicaciones tiene cada una de estas tres cuestiones? Te lo planteo, Irlanda, si fueras tan amable, por favor. Sí, así es. Efectivamente existe una relación entre estos tres conceptos. Son tres obligaciones que derivan específicamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que se encuentran íntimamente vinculadas o relacionadas. La accesibilidad se refiere a estas obligaciones de carácter general que tienen los estados o incluso también los particulares de modificar los entornos físicos, es decir, las estructuras, ¿no?, de edificios, por ejemplo, en escuelas, hospitales o instituciones educativas,
a fin de que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones cualquier persona. Justo estas medidas, el énfasis que tienen es que son, o este principio, ¿no?, de accesibilidad, el énfasis está en que son medidas generales y están dirigidas específicamente a las personas con discapacidad. Ahora, también se puede alcanzar esta accesibilidad mediante el diseño universal. Este es el otro concepto. La diferencia está en que, si bien también es una medida general, no está enfocada específicamente en las personas con discapacidad, sino en la generalidad de las personas. Lo que se busca con el diseño universal es que todas estas estructuras en servicios, comunicaciones, programas o infraestructura estén diseñadas de tal forma que sean accesibles para personas con discapacidad y sin discapacidad en general. Ahí lo que hace la convención, y aquí también es otra diferencia con la accesibilidad, es que no existe una obligación pues tan clara para el Estado, sino es que más bien promover la investigación para repensar en cómo pueden generarse estas estructuras de tal forma que sean pues accesibles para todas las personas. Y por otro lado tenemos finalmente los ajustes razonables, que estas son medidas individuales, y esta es como la distinción con estas otras dos. Efectivamente, como lo señalabas, doctor, pues es ir de medidas generales a las particulares. Y estos ajustes razonables están enfocados en la situación particular de cada persona. Incluso no podemos, el enfoque se tiene que hacer caso por caso, porque el ajuste razonable que le puede servir a una persona, aun cuando tenga o esté en condiciones de la misma discapacidad, no sería el mismo que necesite alguna otra persona. Por eso se tiene que atender caso por caso, y además se fijan estos ajustes razonables con el diálogo con la persona con discapacidad para saber justo qué es lo que más se puede adecuar o qué es lo más pertinente para ese caso. Y lo que se busca con este ajuste es generar pues una igualdad de manera como más clara o acelerada, ¿no?, para que pueda disfrutar plenamente de sus derechos. Correcto. Y probablemente en razón de este último concepto que nos explicas, Irlanda, habría que hablar quizá de discapacidades más que de discapacidad, porque realmente es un universo amplio y diferente en la manifestación que tiene en diversas personas. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para las conclusiones de lo que la Corte señaló en este amparo en revisión 162/2021, los derechos de personas con discapacidad y el derecho humano al deporte. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando sobre este amparo en revisión 162/2021. Juan Jaime, regreso contigo. Vamos a ver la otra parte que también está en la sentencia, el derecho humano al deporte. Cuéntanos, ¿está en la Constitución? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo se le puede salvaguardar a esta persona en el estado de Hidalgo que tiene síndrome de Down? Cuéntanos esa parte, Juan Jaime, de la sentencia también. Claro que sí, Miguel. Primero es importante para todas las personas entender que efectivamente el derecho fundamental a la cultura física y el deporte está contemplado en nuestra propia Constitución Política del país. En el artículo 4, por ahí, tenemos alguna previsión sobre este derecho fundamental que debe ser salvaguardado para todas las personas. Como derecho humano, reconocido por nuestra Constitución y de hecho por distintas convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, bueno, ahorita voy a especificarlo en materia de personas con discapacidad, pero participa pues de todos los elementos propios de los derechos humanos y requiere, por lo tanto, mecanismos para su propia implementación, algunos de ellos que ya comentaba Irlanda, para que todas las personas puedan tener esta garantía en el ejercicio de los derechos. Es un derecho complicado, porque se vincula en gran medida con un concepto fundamental que tú ya introducías en esta plática, que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas.
la implementación de las políticas públicas para la práctica del derecho y del derecho humano al deporte ha sido muy criticado, incluso, por ejemplo, en nuestro país, lo sabemos bastante, no ha tenido el auge a lo mejor que se requiere, se le ha visto a lo mejor como un acuerdo de buenas voluntades, y en muchos casos no se le ha visto justamente como la perspectiva de una implementación de un derecho humano en estricto sentido, pero lo es, y lo es por muchas circunstancias, no solo por su reconocimiento formal, sino porque es un derecho que de manera interrelacionada, interdependiente, con una perspectiva interseccional, como puede ser la de todos los demás derechos humanos, participa del derecho humano a la salud, del derecho humano a la salud tanto física como mental, de este entendimiento de un mayor alcance tanto físico como espiritual, para poder incluso a través de la práctica de esta cultura física y del entendimiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente, poder desarrollar con mayor calidad el ejercicio pleno de otros derechos. Hay otras convenciones que incluso se citan puntualmente en la sentencia y que ya hacen referencia no solo al derecho humano, al deporte de manera general, sino en estricto sentido aplicado a las personas con discapacidad. Hay un marco normativo amplio que nos puede ilustrar, por ejemplo, el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Habla del derecho a las actividades recreativas, al esparcimiento y deporte de personas con discapacidad y reconoce, por ahí en su artículo 30 de la Convención sobre el Derecho a las Personas con Discapacidad, a que este grupo tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en el pleno y goce y garantía de este derecho junto con las demás personas. Hay algunas medidas específicas que se pueden implementar, no profundizaré en ellas porque ya incluso algunas se han expuesto en esta charla, ya Irlanda incluso expuso algunos conceptos fundamentales que se pueden comprender, pero básicamente este sería el marco general del derecho humano al deporte y aplicado a las personas con discapacidad. Correcto, muchas gracias, Juan Jaime. Regreso contigo, Irlanda, para plantearte, en función de todo lo que llevamos dicho, de la explicación y la exposición de los conceptos, la parte de la fundamentación normativa, conceptual, analítica, que en la sentencia figura sobre derechos de personas con discapacidad de un lado y derecho humano al deporte del otro, cuéntanos ahora, Irlanda, por favor, ¿qué se resuelve en relación al caso concreto? Al caso que desde el inicio nos expuso Juan Jaime, ¿cómo se aplica todo este arsenal de conceptos y de cuestiones expuestas en la sentencia a la vida específica de esta persona, por favor? Claro, justo como lo comentaba Juan Jaime al inicio, en el caso, el niño tenía 6 años cuando se le inscribe. Se le inscribe por parte de sus padres primero a una modalidad de olimpiadas especiales y posteriormente, además de este grupo, se le incluye en otro grupo que es un grupo ordinario convencional, de deporte convencional. También en natación. Cuando se percatan de esta situación las autoridades, entonces lo que hacen es decir que no podían estar en los dos y que tenía que estar en la modalidad de deporte adaptado. Precisamente a partir de lo que indicaba Juan Jaime, la legislación en la materia sí establece y sí reconoce estas dos modalidades de deporte ordinario y de deporte adaptado. Lo que se hace finalmente en la sentencia a partir justo de todos estos conceptos y marco referencial es determinar que la actuación del juez de distrito, en principio, que era la que se estaba analizando, fue incorrecta, toda vez que confundió el deporte adaptado como un ajuste razonable, cuando en realidad no era un ajuste razonable, sino en todo caso sería una medida de accesibilidad, porque tiene un enfoque general, es decir, el deporte adaptado no se creó para el efecto de atender esta situación en particular del niño, sino que es una modalidad que ya existía a la par que este otro deporte convencional o ordinario. Y por otro lado, lo que se indica es que en ese sentido, al haber confundido estos conceptos, el juez de distrito dejó de analizar que la autoridad responsable, que en este caso era el Instituto del Deporte Hidalguense,
había incurrido en una discriminación al denegar un ajuste razonable que era solicitado por los padres del niño en su representación para que pudiera acceder a este deporte en esta modalidad ordinaria. Y finalmente lo que se estaba haciendo, y me parece que queda muy claro también en la sentencia por parte de la institución, era que se estaba segregando al niño y se estaba considerando incorrectamente el deporte adaptado como excluyente del deporte ordinario, de esta modalidad ordinaria. Lo que se indica en la sentencia es que no, que son complementarios y que para las personas con discapacidad, ellas tienen la posibilidad de elegir si quieren estar en el ordinario, quieren estar en el adaptado o incluso en los dos para complementar finalmente su desarrollo en la natación. Que esto es muy importante porque de lo contrario es entenderlo como categorías separadas en donde solo las personas con discapacidad pueden estar y convivir con personas con discapacidad y no tener esta convivencia con personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que pues es totalmente contrario al principio de inclusión que rige también en materia de deporte. Entonces, en ese sentido es que se resuelve el asunto y lo que se establece es o los efectos de esta sentencia es que el Instituto Hidalguense tenía que tener este diálogo con los padres del niño y con el niño para efectos de fijar este ajuste razonable para que pudiera acceder a esta modalidad de deporte ordinario convencional y además se fijaran cualquier otra medida necesaria para que el niño pudiera realizarlo, porque como parte de los argumentos que señalaba la autoridad era que el niño no seguía instrucciones. Sin embargo, dentro de las propias pruebas que estaban en el expediente, se advirtió que en algún momento un instructor permitió que la niñera del niño se metiera a la alberca, le explicara de manera sencilla las instrucciones y se advirtió que el niño atendió las instrucciones a la perfección. Esto nos denota que justamente lo que se requiere en casos de discapacidad es generar apoyos o salvaguardias para que puedan las personas con discapacidad ejercer plenamente y de manera independiente sus derechos. En ese sentido es que se resolvió finalmente esta sentencia. Correcto. Oye, qué bueno que mencionaste lo de la inclusión, porque si no lo tomamos en cuenta sería reiterar, ¿se acuerdan ese fallo histórico de la Suprema Corte de Estados Unidos de finales del siglo XIX, Plessy versus Ferguson, ¿no? Que estableció el principio de iguales pero separados, ¿no? Somos iguales, pero cada quien allá en su cancha, ¿verdad? Y esto pues ya no es aceptable. Esto pues ya incluso la Suprema Corte de Estados Unidos lo dejó atrás en 1953 con la sentencia Brown versus Board of Education of Topeka, ¿se acuerdan? La de la inclusión escolar. Bueno, nos quedan 2 minutos para despedir el programa, pero no quiero dejar de plantarte, Juan Jaime, esta última cuestión. La sentencia creo que, obviamente ya ustedes lo han explicado, la parte conceptual, analítica, la fundamentación normativa, etcétera, pero hay un último tema que te planteo, Juan Jaime, que es la cuestión metodológica. Creo que la sentencia también contiene una metodología de análisis, una forma de abordar este tipo de casos. Y eso es útil para llevarlo, tú lo sugerías hace unos minutos, a la jurisdicción ordinaria, a la política pública, a la consideración legislativa. Te pido un comentario conclusivo sobre la importancia de resolver con una perspectiva metodológicamente adecuada este tipo de casos, Juan Jaime. Sí, de acuerdo. Creo que es una postura que hemos buscado en las sentencias a través de la ponencia. Creo que la estructura y la metodología siempre son muy importantes por 2 cuestiones: para que se pueda entender una sentencia de manera ordenada, para que pueda ser accesible en justicia abierta a todas las personas que leen una sentencia y para que se pueda replicar en la justicia ordinaria. Lo que trata de hacer la sentencia justamente es partir de la construcción de derechos que finalmente se van a analizar de manera interrelacionada, los derechos que tienen que ver justamente con, ya pensábamos, derechos de personas con discapacidad, derecho humano al deporte, entender también conceptualmente los diversos matices que se requieren, las diferencias que son propias de los derechos humanos, por ejemplo, en todo caso, las condiciones de accesibilidad, las diferencias conceptuales que existen justamente con el ámbito de aplicación en casos concretos, como tendrían que ver los ajustes razonables, y a partir justamente de el marco conceptual general,
de las distinciones conceptuales que se deben implementar y que se deben notar casi como lista de checkpoint. A ver, estos son matices o tienen que ver más bien con elementos propios de la implementación para el acceso de un derecho humano, o tienen que ver justamente con condiciones necesarias y específicas que se hacen a la parte, a quien acude al amparo, a quien está justamente levantando la mano, que tiene que ver con ajustes razonables del deportista, para que entonces podamos distinguir y no generar o no caer que con, voy a entrecomillar, con buenas voluntades, se esté generando más bien barreras de implementación para el pleno ejercicio de un derecho humano, que puede ser lo que pasa cuando no se conoce la distinción conceptual de aspectos tan importantes en materia de derechos humanos. Yo no creo justamente que el problema de confundir un tema de accesibilidad a un derecho, una medida de accesibilidad adecuada con un ajuste razonable, haya sido en perjuicio de la persona que en este caso acudió al amparo en esta Suprema Corte, sino ese problema conceptual que no se conocía, aún en una buena voluntad, en justicia jurisdiccional, generó un perjuicio a la parte recurrente. Entonces, esta distinción conceptual es importantísima, tenerla claro, para que no caigamos en que las buenas voluntades siempre van a generar el mejor acceso a los derechos humanos, sino para generar el mejor acceso a los derechos humanos, lo que necesitamos es conocimiento, capacitación y una plena conciencia de los derechos humanos, que es lo que trata de hacer la sentencia. Distinguir conceptualmente y generar elementos para su implementación y su análisis en sede constitucional. Ese sería mi comentario final. Ahí está, perfecto. Pues les agradezco mucho, Juan Jaime González Varas, Irlanda Ábalos, gracias a los dos por permitirnos entender y profundizar en esta sentencia, que es una sentencia no solamente relevante, sino, como decíamos al inicio, profunda, rigurosa, analítica y metodológicamente, como lo acabamos de escuchar, además, muy bien sustentada. Así que les agradezco a ambos y también les agradezco a todos los que nos ven, a usted, que hace posible su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.